Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la capacitación, brindándole el pase a la señora Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Vivian. Muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Cecilia Valdivia, secretaria técnica del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Primero que nada, agradecer su interés por este conjunto de asistencias que estamos dando. Es de interés del equipo técnico de esta Secretaría Técnica que pues las entidades, ¿no? Y también las nuevas autoridades que entiendo que también están asistiendo a este evento, pues puedan tomar conocimiento de cuáles son los aspectos que tienen que tener en consideración para que las propuestas, no tanto para la formulación de estudios de preinversión como para la ejecución de inversiones, no sea proyectos de inversión en IOAR, pues puedan ser beneficiadas del próximo concurso FIT 2023. Con ese preámbulo, entonces, Vivian, por favor, agradecería pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es el FIT? ¿No? El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial es un fondo de carácter concursable, ¿no? Y que pues fue implementado mediante el Decreto Legislativo 1435 y que está orientado al cofinanciamiento y financiamiento de inversiones y estudios de preinversión en el marco del Invierte P, orientados pues a reducir las brechas en la provisión de servicios de infraestructura básicas que tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Todo esto bajo un enfoque territorial. El FIT nace, ¿no?, a raíz de lo que fue en su momento el Fondo de Promoción de la Inversión Regional y Local, lo que era el FONIPREL, y el FONIE, que en su momento era un fondo que estaba a cargo del MIDIS, ¿no? Ambos pues ahora conforman el FIT. Siguiente, por favor. ¿Cómo está organizado el FIT, ¿no? El fondo? Bueno, pues tiene 2 pilares, ¿no?, que ven su funcionamiento. Tenemos de un lado al Consejo Directivo, que es el órgano colegiado, pues de dictar los lineamientos de la administración, vigilar que los recursos sean destinados a los fines que ha determinado el marco legal, ¿no? Está compuesto por 6 miembros, de los cuales hay 2 que alternan, que van turnando de año en año. Lo preside PCM, ¿no? Lo conforma el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ese plan que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y, como les dije, pues tenemos a 2 miembros que alternan año en año. Por un lado, la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y la Red de Municipalidades Rurales del Perú, REMURPE. Y de otro lado tenemos a la Secretaría Técnica del Fondo, que es la encargada de implementar las actividades para el funcionamiento operativo del fondo, ¿no? Que pues es encargado por el Consejo Directivo y que se rige al marco legal vigente. La Secretaría Técnica se encuentra dentro de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con un equipo técnico justamente que ve tanto la gestión de los concursos, el seguimiento a la ejecución y formulación de los estudios de preinversión que han sido beneficiados, y pues tenemos también una coordinación legal que pues sirve también de orientación a las autoridades y que justamente vela el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los convenios suscritos. Siguiente, por favor. El fondo tiene priorizados, ¿no?, servicios que son justamente aquellos que están orientados a poder cerrar las brechas que tiene nuestro país. Tenemos 9 servicios priorizados, que son el servicio de salud básica, el servicio de desnutrición infantil y o anemia infantil, el servicio de educación básica, infraestructura vial, que es justamente el objeto de este taller, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo. Es importante, como dije en un inicio, para nosotros que ustedes tomen el claro conocimiento de cuál es la documentación técnica que se requiere por cada uno de estos servicios priorizados,
para que ustedes puedan, pues, en el marco de la cartera de proyectos que tienen, identificar en cuál de estos servicios, pues, pueden encajar sus propuestas, ¿no? Y también durante este periodo, pues, nosotros vamos a estar como Secretaría Técnica de forma permanente dando la asistencia técnica, atendiendo las consultas mediante el correo fit@mes.gov.pe, para que puedan de repente fortalecer el contenido de alguna de las propuestas que ustedes tengan pensados. De igual forma, es para nosotros importante que también conozcan cuáles han sido, ¿no?, los aspectos que han hecho que, por ejemplo, muchas propuestas presentadas pues no puedan ser seleccionadas. Entonces, de un lado tenemos que conozcan la documentación técnica y que también pues conozcan las lecciones aprendidas de los concursos pasados que ya hemos tenido, ¿no? Entonces, ahora sí, Vivian, por mí sería todo por ahora. Pongo nuevamente a disposición al equipo de Secretaría Técnica para resolver de forma permanente hasta la presentación de propuestas, las consultas que tengan, y le daría pase al equipo ya para que podamos entrar a los detalles. Muchísimas gracias. Continúa, Vivian. Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras de bienvenida y por toda la información que has compartido en tu presentación. Continuando con la capacitación, vamos a brindarle el pase a la señorita Rosángela Zavala, especialista en gestión del FIT. Adelante, Rosángela. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Vivi, por el pase. Nuevamente me uno a la gratitud con la Secretaria Técnica para darles las bienvenidas a esta tercera charla de capacitación que venimos teniendo los especialistas del FIT con los operadores, ¿no? De cara justamente al próximo concurso y que todos tengan el conocimiento y con tiempo también contar con los requisitos para que puedan de esa manera de llegar de una manera oportuna al próximo concurso. Como lo mencionó la Secretaria Técnica, vamos, digamos, a explorar cuál ha sido el comportamiento que tuvieron las entidades en el último concurso que realizó el FIT. Asimismo, vamos a resaltar cuáles fueron estas, qué es lo que tenemos que rescatar, justamente para no incidir en estas causales de no pasar las evaluaciones que cuenta el fondo como tal, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, aquí podemos observar que la tasa de participación de las entidades, hemos tenido 962 propuestas presentadas por parte de ustedes, en donde podemos apreciar que existió una tasa del 79,8%, que representa 768 propuestas de estas 962, que superaron, digamos, la fase de admisibilidad. Cabe resaltar que la etapa de evaluación de las propuestas para el fondo, para el concurso del FIT 2022 se consiguió en dos fases, que fue la evaluación de admisibilidad y la evaluación técnica. Justamente para superar la primera fase de evaluación de admisibilidad, contábamos con una tasa de casi el 80%, ¿no?, que superaron estas propuestas presentadas. Sin embargo, ya a la segunda y última fase de evaluación, de esta etapa de evaluación, tenemos que el 25% de estas 768 superaron la evaluación técnica, teniendo mayor participación de estudios de preinversión, 116, y 79 inversiones, que representaron una demanda total de 319.042.680.42 soles. Entonces podemos ver un poco que justamente en esta segunda etapa de evaluación, que es la evaluación técnica, donde justamente están los temas de documentación técnica mínima obligatoria, que hoy nos convoca con énfasis en temas de infraestructura vial, vamos a darnos cuenta en las siguientes láminas que es causal de ser no atendible. Entonces, por eso que estamos focalizando esfuerzos en tratar de brindarle de manera oportuna cuáles serían estos documentos que ustedes tendrían que recabar de cara al próximo concurso. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces el panorama lo tenemos claro, cuántos pasaron, cómo fueron su proceso de avance en las dos fases de evaluación. Sin embargo, aquí vamos a notar que en la primera fase de evaluación de admisibilidad tenemos una considerable tasa en donde las entidades han presentado observaciones a su documentación de gestión. Tanto el 24.74% como el 13% están referidos a aquellos documentos que se solicitan a las entidades incorporadas en el marco del Invierte.
referido a la programación multianual de inversiones. Recordemos que cada base toma sus propios criterios y requisitos. Es por eso que es importante que cuando se socialice a través de un comunicado en la sección, en la sede digital del MEF, en la sección del FIC, las bases con los anexos y formatos, ustedes les puedan dar una leída rigurosa, de tal manera que ustedes puedan recabar y entender la información que se les solicita. Para el concurso pasado, el último de este año, se le requirió a las entidades unos documentos vigentes o su cartera firmada por parte de las entidades, donde aparezcan su cartera de inversiones referida a las propuestas que nos están presentando. Sin embargo, hubo alrededor de más del 45% que se tuvo una tasa que no pasaron esta fase de admisibilidad, ¿no? Son totales. Asimismo, el 16.49% ya es referido a aquellas entidades no incorporadas al INVIERTE, pero que también tienen la opción de participar. Referido al documento de gestión es al PDC, al PE y al PON, ¿no? Estos documentos que las entidades no tienen que, por temas de formalidad, brindar debidamente firmado, visado, sellado, digamos, estas formalidades no han sido superadas por parte de las entidades, no es una tasa menor, un 16.49%. Entonces es importante que seamos rigurosos y específicos en la lectura que le damos a las bases. Si en efecto nos piden estas formalidades, hay que cumplirlas, porque para nosotros nos brinda legitimidad a los documentos que emitimos. En los otros porcentajes de motivos de inadmisibilidad podemos observar que tanto el 10.82% como el 10.31% está referida al formato 001A, que conforma parte de las bases, referido a la solicitud de postulación. Y básicamente este 20% se condensa en que las entidades presentaban un documento diferente al que se les requería. Cabe resaltar que este formato es un formato generado a través del aplicativo y que sin embargo las entidades han incurrido en editar alguna información que ya está en este formato que brinda el FIT en los concursos, o también en temas de formalidades respecto a las firmas o sellos de responsabilidad. Y en otra tasa tenemos el 10.31% en observaciones al documento de gestión, pero el periodo de vigencia, ¿no? Que tienen que ser actualizados. Entonces, digamos que estas principales causales de inadmisibilidad son rescatados por el equipo a fin de que ustedes puedan darle un mayor énfasis en la revisión de sus documentos al momento de presentarnos la documentación general, que es justamente la primera fase de evaluación de admisibilidad que tiene el concurso. Siguiente lámina. Ya de cara a la segunda fase de evaluación, es la evaluación técnica. Aquellas que incurran en una causal, es decir, que no cumplan con los requisitos, son considerados como no atendibles. Y tenemos una fuerte representatividad que representa un 37.36% referido a la documentación técnica mínima obligatoria. Ustedes saben, cada servicio priorizado de los 9 que mencionó la Secretaría Técnica cuentan con un checklist de documentos que ustedes nos tienen que presentar a través del aplicativo informático del concurso que se apruebe. Sin embargo, las entidades o han presentado incompleto o no son con los criterios que señala en efecto la documentación técnica mínima obligatoria. Es por eso que este es el espacio. Si ustedes se encuentran que tienen alguna inquietud de algún documento que se le está solicitando en estas documentaciones de los servicios priorizados, siéntase con la libertad para poder absolver sus consultas. Entonces, no es una tasa menor tampoco, es casi 40% que han incidido en ser no atendibles, por ende no continúan en el proceso de evaluación ni la etapa que siguen para el concurso FIT. Asimismo, las siguientes documentaciones que podemos ver, que es referido al formato 5A, que representa un 17.13%, formato 8A, el 11.24%, y el formato 7A al 10.96%. Básicamente es un tema también de forma. Han presentado o formatos, los mencionados incompletos, sin firmas, sin vistos, o por ejemplo el formato 7A no tiene el registro fuera de plazo que se establece en las bases, o el formato 8A cuenta con expediente técnico desactualizado, justamente en línea a este expediente técnico que representa el 6.18%, que está fuera de plazo. Y en el 5A, de la misma manera, es inconsistente a los documentos que justamente nosotros también le pedimos que estén registrados. Entonces, aquí estamos tratando de plasmarles
donde tienen que echarle mucho más ojo al momento de presentarnos su documentación. Estos documentos y formatos que les solicitamos, como el último estudio técnico, ficha técnica, son importantes para nosotros, no solamente porque son consignados en los registros de través del aplicativo, sino también tiene que ser consistente con la documentación que ustedes validan a través del banco de inversiones, ¿no? Entonces, ambos documentos tienen que conversar, ¿no? Al encontrar alguna inconsistencia en la etapa de evaluación, no podrá continuar tampoco con el proceso para las siguientes etapas, ¿no? Curso, FIT. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora hemos visto principalmente cuáles fueron las causales tanto de inadmisibilidad como las de no atendible en cada etapa que se ha mencionado que tiene el concurso. De ahí se ha desprendido 2 elecciones a través de un documento técnico desarrollado por el equipo FIT. Este documento ustedes lo pueden descargar, es un documento muy amigable, a través del comunicado 13 en la sección digital del MEF, en la sección del FIT, que fue publicado el 3 de octubre. Este documento condensa 2 lecciones aprendidas que tratan de rescatar no solamente estos documentos que hemos visto que han sido causales de inadmisibilidad y no atendible, sino también son recomendaciones que tratamos de brindarle a las entidades para que no incidan en estos errores y puedan tener una participación exitosa, ¿no?, en los próximos concursos que lance el FIT. Básicamente tenemos como primera lección que toda la documentación que solicita el FIT a través de sus bases, anexos y formatos es de presentación obligatoria. Si ustedes no nos presenten alguna documentación que se requiere en la documentación general o específica, no van a poder continuar con el proceso de evaluación. Es importantísimo. Y eso va alineado un poco a la lección 2, en donde podemos encontrar que los anexos y formatos que conforman parte de las bases, estos documentos son descargados o generados a través del aplicativo informático. Entonces, cabe resaltar que toda la postulación que ustedes realizan es de manera digital, virtual. Entonces, existe un aplicativo informático ad hoc a cada concurso, donde ustedes pueden descargar estos formatos, no editarlos, porque son formatos ya desarrollados por el equipo justamente para agilizar tareas y procesos, ¿no?, por ambas partes. De incurrir en estas modificaciones en los formatos que son generados de manera automática, no van a poder continuar de igual forma con el proceso. Como tercera lección, vamos un poco más al tema de las formalidades. Hay criterios y requisitos que, como les reitero, le dan legitimidad a los documentos que ustedes nos presentan. Es así que ustedes, al darle lectura a las bases donde les mencionan el tema de las firmas, de los vistos, de los sellos, etcétera, de corresponder a cada documento, esa forma que ustedes nos presentan, que ya está establecida a través de las bases, tienen que cumplir. De no hacerlo, también no van a poder continuar con el proceso asimismo de presentarnos, digamos, que se ha encontrado, ¿no?, que firman funcionarios que no corresponden a documento, por ejemplo, de postulación que nos presentan. Recuerden que toda la documentación que ustedes nos cargan a través del aplicativo es una declaración jurada y está sujeta claramente a un proceso de fiscalización posterior que realiza el FIT, ¿no?, que están contempladas en las disposiciones finales de las bases. Como cuarta lección tenemos que la Secretaría Técnica del FIT verifica que el objeto de financiamiento no se encuentre ya en la elaboración o contratación. Esto es para justamente, si yo estoy solicitando un financiamiento al 100%, no debo encontrarme ni en contratación ni en elaboración del mismo, ¿no? Al detectarse dicha acción, no va a poder continuar con su participación. Quinta lección, se menciona respecto a la estructura de costos de la propuesta para elaboración de estudios y o fichas, que no deben incluir el tema de la supervisión de su elaboración. Hemos encontrado que justamente en esa estructura de costos se ha contemplado este ítem, el cual no es financiado por el FIT para el caso de elaboración de estudios y o fichas. Entonces, mucho cuidado al momento de hacer su estructura de costos, ¿no?, de causar en esta acción, no van a poder continuar con su participación. Segunda lámina, por favor. La sexta lección, que condensa tanto los 2 concursos que ha tenido el FIT 2020. Podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Habla referido a que las propuestas
Le damos la siguiente lámina, por favor, Vivi. Gracias. Podemos encontrar que otra lección que rescata el FIT para socializar con ustedes es justamente este documento de gestión que se solicitó en la documentación general del concurso del presente año referido a la programación multianual de inversiones. En ese caso se solicitó un documento que podamos visualizar justamente el nombre de la propuesta y, o la cartera de inversiones, diagnóstico de brecha, criterios de priorización. Mucho ojo aquí porque para el próximo concurso, como les digo, cada base es cambiante, entonces tienen que darle una lectura porque la idea es agilizar procesos. Tenemos un módulo también de cartera del PMI donde debiesen ustedes también estar de una manera oportuna programando tanto sus inversiones como estudios. Así que hay que echarle mucho ojo y estar en línea también al cronograma que presenta la DGPMI. Como séptima lección, tenemos que las entidades no incorporadas al Sistema Nacional de Programación de Gestión de Inversiones, en el caso de las entidades, como reitero, no incorporadas, respecto a los documentos del PDC, el PEI o el POI, tienen que estar vigentes. Es decir, nosotros debemos apreciar básicamente el nombre de la propuesta o los objetivos estratégicos que están vinculados a la misma, ¿no? Estos dos, digamos, aspectos para nosotros es importante por ello, además de la formalidad, ¿no? Darle la firma y sello del responsable que corresponda, lo cual el incumplimiento de ello es una causal de inadmisibilidad, por ende no va a poder continuar en el proceso de evaluación. Como octava lección tenemos, que ya lo hemos visto un poco en las causales también de inadmisibilidad, es el formato 001A, que es el formato de postulación. Cuando modifican, ustedes es un documento, reitero, que pueden descargarlo a través del aplicativo, sin embargo sufre por modificaciones o alteraciones por parte del usuario, entonces es importante que ustedes no editen, le den una lectura en efecto y puedan corroborar si toda la información consignada es la correcta, verificar nombres, etcétera, pero sin embargo no dañar el objeto que ya está desarrollado, ¿no? A través de esta forma. No superponer tampoco las firmas, cual también ha sido móvil y causal de inadmisibilidad. Como novena lección, tenemos que las propuestas que no cuenten con la documentación requerida por servicio priorizado y la tipología, o se encuentre incompleta o carezca de alguna formalidad que se expresa básicamente en las bases, no van a poder continuar con su participación. Mucho ojo acá, revisar el anexo 05A, donde se encuentran las tipologías, qué tipo de propuestas, si es creación, ampliación, si las propuestas, por ejemplo, para limpieza pública, nosotros no financiamos temas de ambientales, no es nuestro servicio priorizado, entonces hay que tener mucho ojo, no podemos presentar propuestas que no estén vinculadas a lo ya establecido en las bases. Finalmente, en las últimas dos lecciones que tenemos, siguiente lámina, por favor, Vivian. En la lección número 10, gracias. Incidimos en que las propuestas que durante la fase de registro indiquen que tienen una aprobación del sector. Esto, como ya se ha contemplado en la documentación general, es el documento de conformidad de evaluación del sector. No cabe resaltar que este documento, que ha sido evaluada por el sector del gobierno nacional correspondiente, debe haber superado los criterios técnicos requeridos, ¿no? Y tiene que presentar justamente el documento que lo acredite escaneado en formato PDF o como lo consigne en el fondo las bases. Pero es riguroso porque la Secretaría Técnica va a solicitar claramente una validación, un testeo de esta información que nos remita a la entidad a fin justamente de darle validez, ¿no?, a la documentación que nos están presentando. En la lección número 11 tenemos que los participantes deben verificar de manera muy rigurosa todos los documentos relacionados a los formatos que nos presenten a través del aplicativo, ¿no?, que se registren a través del aplicativo informático del concurso FIT. Esta información tiene que coincidir, tiene que ser consistente, justamente va enlazado a la última lección 12, la coincidencia y la consistencia de toda la información que ustedes nos carguen a través del aplicativo. Tiene que coincidir con la información registrada en el banco de inversiones. Y en este caso, contar con las formalidades que requieren las bases para ser cargados a través del aplicativo informático del concurso FIT. Con respecto a las propuestas de elaboración y de estudios y fichas, el formato registrado en el aplicativo informático debe ser justamente consistente con los documentos registrados en la propuesta.
deben verificar el cumplimiento de los plazos, las fechas límites de los establecidos en las bases y otros puntos que los detallan, ¿no? Es por eso que es importante darle esta lectura completa, tanto a las bases, a los anexos, a los formatos. En el curso pasado hemos tenido el documento de consultas que ha sido, digamos, parte de absolución de algunas inquietudes que han tenido las entidades y que también han formado parte de las bases que han sido comunicados de manera oportuna a través de la digital del MEF en la sección de FIT. Entonces es importante que interioricen estas lecciones que la Secretaría Técnica ha tratado de sistematizar de cara justamente a tener una mejor participación para el próximo concurso. Muchas gracias, Vivi. Ese sería de mi parte. Muchas gracias, Rosángela, por tu exposición. Estimados y estimadas, no se olviden que en el chat de esta sala pueden hacer todas sus consultas para que sean resueltas por nuestros expositores. Vamos a continuar con la capacitación, ahora presentando y brindándole el pase al señor Carlos Calvo, experto en transportes de la DGPMI. Adelante, Carlos. Gracias, Vivian, por el pase. Ante todo, buenos días. Vamos a hacer la presentación de la documentación técnica mínima requerida para el servicio de infraestructura vial. Adelante, Vivian. Bueno, vamos a ver el tema de caminos departamentales y vecinales. El tema de paquetes con respecto a elaboración del expediente técnico más la ejecución física de estos caminos viales. En primer lugar, para la viabilización de un proyecto de inversión vial, se considera la ficha técnica estándar que debe estar registrada en el Banco de Inversiones dentro del formato 7A, junto o sustentado con los anexos y formatos correspondientes en forma completa. Ahora, la ficha técnica estándar es lo mínimo que ha sido viabilizado estos proyectos, pero no necesariamente sea con ficha técnica estándar, también puede ser mediante perfil, que es un documento técnico superior a la ficha técnica estándar. En segundo lugar, tenemos el registro del código de jerarquización vial del MTC o documento que acredite que fue solicitado al MTC. Ese documento puede ser un oficio en donde se le remite a la oficina o al correspondiente, que sería a la oficina de proyectos del MTC, donde se le solicita la jerarquización de la vía correspondiente. En tercer lugar, tenemos el plano de ubicación del trazo de la vía a intervenir, señalando la unidad productora donde se indique el origen y el destino definido, si fuera necesario, georreferenciado, y donde se precisen los límites distritales, provinciales y departamentales. Ahora, este plano de ubicación tiene que estar, debido a que está en la fase de ejecución y debido a que se va a elaborar el expediente técnico, debe estar firmado por la unidad formuladora respectiva. En cuarto lugar, tenemos los términos de referencia o plan de trabajo aprobado por el órgano correspondiente para la elaboración del expediente técnico, incluyendo el presupuesto, si es detallado mejor, y el costo total de su elaboración. Ahora, si es por términos de referencia, puede ser terciarizado, puede ser, o si no, un plan de trabajo que puede ser que lo elabore la misma entidad. En quinto lugar, tenemos el documento en donde el órgano resolutivo precisa que el trazo de la vía a intervenir está íntegramente dentro de su jurisdicción y a la fecha esta no presenta conflicto de límites territoriales. Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando uno interviene mediante un proyecto de inversión, una determinada carretera, en este caso una carretera, esta carretera tiene que
tiene que ser de competencia del que va a formular o ejecutar el proyecto. Eso ténganlo muy importante porque tanto los caminos departamentales es de competencia del gobierno regional y los caminos vecinales es competencia de los gobiernos locales. Pero puede haber convenios entre el gobierno regional y el gobierno vecinal para que pueda ejecutar un proyecto en vías vecinales. Luego tenemos documentación que se precise que el proyecto no presenta problemas de expropiación, que eso es muy importante para no tener problemas posteriores en la fase de ejecución durante la ejecución física del proyecto. Luego tenemos la documentación de la entidad que será a cargo de la operación y mantenimiento firmada por el responsable del órgano resolutivo. Lo que pasa es que a veces la entidad encargada de operación y mantenimiento no es la misma que la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, por esa razón que se solicita la documentación respectiva. Adelante, Vivian. Ahora tenemos caminos departamentales y vecinales, pero solamente la ejecución física. O sea, ya tenemos el expediente técnico aprobado por un documento resolutivo donde me señala el costo total de la obra y el costo de la inversión total. Entonces, para ese caso tenemos igualmente la ficha técnica estándar registrada en el banco de inversiones o el documento técnico superior a la ficha técnica estándar dentro del formato 7A con los anexos y formatos correspondientes. ¿Por qué? Por los anexos y formatos correspondientes, porque todo número que se registre en la ficha técnica estándar tiene que estar sustentado mediante estos anexos o mediante estos formatos, así como en el perfil. Entonces, uno de los estudios muy importantes que se solicita siempre es el estudio de tráfico, que es el sustento de la demanda y el inventario vial correspondiente. Luego tenemos el código de jerarquización vial del MTC o documento que acredite que fue solicitado al MTC. Como anteriormente le hemos indicado, es el documento que sustenta la solicitud de esta acreditación o de esta jerarquización de la unidad productora al MTC, que es a la oficina de programas y proyectos del MTC. Luego tenemos plano de ubicación del trazo de la vía a intervenir, señalando la unidad productora y donde se precisen los límites distritales, provinciales y departamentales. Ahora, este plano, debido a que ya hay un documento o hay un expediente técnico aprobado, lo tiene que firmar la unidad ejecutora de inversiones. Luego tenemos el documento de aprobación del expediente técnico, que es el documento resolutivo donde se aprueba el expediente técnico. Luego tenemos registro en la fase de ejecución, expediente técnico para proyecto de inversión, formato 8A, registros en el banco de inversiones, tanto en las secciones A, B, correcto, del proyecto de inversión. Luego tenemos el registro de la memoria descriptiva del expediente técnico aprobado con los planos respectivos, presupuesto de la inversión del expediente técnico, si este presupuesto está sustentado mediante sus análisis de costos sería mejor. Luego tenemos el cronograma de ejecución física y financiera del expediente técnico, el cronograma GAN, cronograma PERCPM o el cronograma de ejecución financiera mensual del proyecto. Luego tenemos el documento en donde el órgano resolutivo precisa que el trazo de la vía a intervenir está íntegramente dentro de su jurisdicción y a la fecha esta no presenta conflicto de límites territoriales. Luego tenemos el documento que precise que el proyecto no presenta problemas de expropiaciones. Y acá lo más importante es que la documentación que acredite la disponibilidad física del terreno, o sea, la acta de libre disponibilidad del terreno, tenencia, donación y o propiedad del terreno. Ahora, que acredite la disponibilidad física del terreno, o sea, puede ser el tema de las áreas correspondientes a botaderos, áreas libres, áreas correspondientes a
depósitos de materiales excedentes, áreas disponibles para el tema de canteras y a la franja de dominio del proyecto. Luego tenemos la documentación de los convenios para la operación y mantenimiento entre entidades, de ser el caso, y luego documentación de la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento firmada por el responsable del órgano resolutivo. Vivian, por favor, la próxima diapositiva. Ahora ya hemos visto lo que son caminos departamentales y caminos vecinales, que el documento técnico mínimo es la ficha técnica estándar. En este caso, en camino de herradura, el documento técnico es la ficha técnica simplificada versión 1 aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso vamos a ver el paquete que es la elaboración del expediente técnico más la ejecución física del proyecto. En este caso tenemos la ficha técnica simplificada, la versión 1, registrada en el Banco de Inversiones dentro del formato 7A con los anexos y los formatos de sustento completos. Luego tenemos el plano de ubicación del trazo de la vía a intervenir, señalando la unidad productora, origen, destino, definido, si es georreferenciado mejor, donde se precisan los límites distritales, provinciales y departamentales. Quien firma ese plano es la unidad formuladora. Luego tenemos los términos de referencia o plan de trabajo aprobado por el órgano correspondiente para la elaboración del expediente técnico, incluyendo el presupuesto a detalle y costo total de su elaboración. Luego tenemos el documento en donde el órgano resolutivo precisa que el trazo de la vía a intervenir está íntegramente dentro de su jurisdicción y a la fecha esta no presenta conflicto de límites territoriales. Y el otro documento muy importante es que se precise que el proyecto no presenta problemas de expropiaciones. Y luego la documentación de la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento firmada por el responsable del órgano resolutivo. Adelante, Vivian. La diapositiva anterior, por favor. Ya. Camino de herradura. Ahora solamente la ejecución física. Ya tenemos el expediente técnico aprobado con documento resolutivo. Entonces, para este caso necesitamos también la ficha técnica simplificada, versión 1, registrada en el Banco de Inversiones. Dentro del formato 7A, tenemos que adjuntar los anexos y los formatos completos que corresponden a esta ficha técnica simplificada. Luego tenemos el plano de ubicación del trazo de la vía a intervenir, señalando la unidad productora, origen, destino, definido, si es georreferenciado mejor, y donde se precisen los límites distritales, provinciales y departamentales. Luego tenemos el documento de aprobación del expediente técnico, que es el documento resolutivo donde la entidad aprueba el expediente técnico. Y luego tenemos el registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión formato 8A, registrado en el banco, sección A y B. Memoria descriptiva del expediente técnico aprobado con los planos respectivos. Luego presupuesto de la inversión del expediente técnico a detalle. Y luego cronograma de ejecución física y financiera del expediente técnico del proyecto. Documento en donde el órgano, también tenemos el documento en donde el órgano resolutivo precisa que el trazo de la vía a intervenir está íntegramente dentro de su jurisdicción y a la fecha esta no presenta conflicto de límites territoriales. Luego tenemos la documentación que precise que la inversión no presenta problemas de expropiaciones, documentación que acredite la libre disponibilidad del terreno o la que acredite la disponibilidad física del terreno o la acta de libre disponibilidad de terreno, tanto a la franja del proyecto, tanto al tema de botaderos, tanto al tema de DME y tanto al tema de canteras.
Luego tenemos la documentación de los convenios de la operación y mantenimiento entre entidades, de ser el caso, si es otra entidad la encargada de la operación y del mantenimiento, y luego la documentación de la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento firmada por el responsable del órgano resolutivo. Adelante, Vivian. Ya hemos visto, bueno, los documentos mínimos técnicos para proyectos de inversión, tanto para caminos departamentales, vecinales, así como caminos de herradura. Ahora vamos a ver cuáles son los documentos técnicos mínimos para las IOR en infraestructura vial. Adelante, Vivian. Ahora tenemos caminos departamentales y vecinales en ejecución física de IOR, pero de rehabilitación. Documento de aprobación de la IOR y del formato registro 7C registrado en el Banco de Inversiones. En las IOR es muy importante que en el formato 7C se registre un inventario vial, que es donde me señala que este proyecto, de acuerdo a su diagnóstico de la vía, me señala que está todo ok y que solamente tengo que intervenir en esta rehabilitación o en esta acción puntual que es la IOR. Luego tenemos el plano de ubicación del trazo de la vía a intervenir, señalando la unidad productora y donde se precisen los límites distritales, provinciales y departamentales. Ya. El plano de ubicación tiene que estar firmado por la unidad ejecutora de inversiones. Ese plano de ubicación tiene que tener un origen y un destino definido de la unidad productora, donde en ese croquis se señale la ubicación de la inversión a intervenir, que en este caso puede ser parte de la vía, puede ser un activo estratégico, pero tiene que señalarse la ubicación de esta intervención en este croquis o en este plano de ubicación. Luego tenemos el documento de aprobación del expediente técnico, el documento resolutivo donde aprueba esta inversión. Luego tenemos el registro en la fase de ejecución para IOR, formato 8C, registrado en el Banco de Inversiones, dentro de los cuales, para poder aprobar un expediente técnico, siempre se solicita registrar en el banco, de acuerdo a la directiva del invierte, la memoria descriptiva del expediente técnico aprobado con los planos respectivos, presupuesto de la inversión del expediente técnico, cronograma de ejecución y financiera del expediente técnico, y luego el documento donde el órgano resolutivo precisa que el trazo de la vía a intervenir está íntegramente dentro de su jurisdicción. Y a la fecha, esta no presenta conflicto de límites territoriales. Este documento es muy importante para no tener problemas a posterior en la ejecución de la obra. Luego tenemos la documentación que precisa que el proyecto no presenta problemas de expropiaciones. Luego tenemos que presentar la documentación que acredite la disponibilidad física del terreno o la acta de libre disponibilidad del terreno, tenencia, donación y o propiedad del terreno donde el proyecto de intervención y el proyecto de inversión intervendrá en caso de haber ensanchamiento de vías o variantes del trazo de la vía actual. Luego tenemos la documentación de los convenios de operación y mantenimiento entre entidades de CBCAS. Luego la documentación de la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento firmada por el responsable del órgano resolutivo. Adelante, Vivian. Tenemos camino de herradura, ejecución física y IOR de rehabilitación. Dentro de documentos técnicos mínimos
está el documento de aprobación de la IUAR y del formato de registro del 7C registrado en el Banco de Inversiones. Es muy importante, por favor, siempre adjunten su inventario vial. Es muy importante y en el plano de ubicación del trazo de la vía a intervenir, tienen que señalar la unidad productora a intervenir con su origen y destino definido. Y donde se precisen los límites distritales, provinciales y departamentales. Luego, el documento de aprobación del expediente técnico, que es el documento resolutivo que la entidad aprueba este expediente técnico. Luego, registros en la fase de ejecución para la IUAR, formato 8C, registrado en el Banco de Inversiones, y de los cuales se debe registrar la memoria descriptiva del expediente técnico aprobado con los planos respectivos, presupuesto de la inversión del expediente técnico, cronograma de ejecución física y financiera del expediente técnico, y luego el documento en donde el órgano resolutivo precisa que el trazo de la vía a intervenir está íntegramente dentro de su jurisdicción y a la fecha esta no presenta conflicto de límites territoriales. Documentación que precise que el proyecto no presenta problemas de expropiaciones. Presentar también la documentación que acredite la disponibilidad física del terreno, acta de libre disponibilidad del terreno, tenencia, donación y o propiedad del terreno donde el proyecto de inversión intervendrá en caso de haber ensanchamiento de vías o variaciones del trazo de la vía actual. Luego tenemos la documentación de los convenios de operación y mantenimiento entre entidades, de ser el caso. Luego la documentación de la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento firmada por el responsable del órgano resolutivo. Hay que tener en cuenta que estas inversiones IOAR son inversiones puntuales. Por esa razón de que son de rápida aprobación, no necesitas aprobar o viabilizarlo, sino se aprueba nada más y luego se aprueba un expediente técnico para su ejecución rápida, y ya que esto conlleva a que este camino tenga la transitabilidad necesaria para los usuarios. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Carlos. Hemos culminado la absolución de la exposición del tema. Vamos a pasar ahora a la ronda de absolución de consultas. Primera pregunta. Iniciamos contigo, Carlos. La Municipalidad Distrital tiene la tentativa de presentar al concurso un proyecto de servicio priorizado, infraestructura vial, y revisando la documentación técnica mínima obligatoria según tipología, tengo algunas consultas en cuanto al punto del código de jerarquización vial del MTC o documento que acredite que fue solicitado al MTC. Al tener código de jerarquización vial, ¿eso se va a digitar directamente en el sistema o se tiene que cargar algún documento que acredite tener el código? Adelante, Carlos. Bueno, respondiendo a la pregunta, dentro de la señalar que hay vías que ya están jerarquizadas. Si las vías están jerarquizadas, hay documentos, resoluciones correspondientes del MTC donde señala que esa vía está jerarquizada. Si hay documentos donde señale de que ha sido remitido para su jerarquización en el MTC, entonces se tiene que adjuntar el documento respectivo. Se tiene que de todas maneras cargar el documento que acredite tener el código respectivo. Muchas gracias, Carlos. Siguiente pregunta.
Para ejecución física de inversiones, proyecto de inversión IOR, ¿a qué se refiere con documentación de convenio de operación y mantenimiento entre entidades? Adelante, Carlos. Lo que ocurre es que a veces hay la ejecución física en este caso, tanto de la inversión, lo realiza una determinada entidad, pero quien lo hace la operación y el mantenimiento es otra entidad. Entonces, en este caso, es necesario tener el documento o la documentación de convenio de operación y mantenimiento, donde se señala que tal entidad es la encargada de la operación y mantenimiento de ese proyecto, pero que fue ejecutado por otra entidad. Es en el caso cuando otra entidad es la encargada de la operación y mantenimiento del proyecto, pero cuando es la misma entidad no es necesario esta documentación de convenio. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. En el anexo 5B, documentación técnica obligatoria, dice, ficha técnica estándar registrada en el Banco de Inversiones dentro del formato 7A con anexos correspondientes. Consulta. Para proyectos menores a 750 UIT, ¿se utilizará la ficha simplificada o necesariamente se tiene que realizar la ficha técnica estándar para proyectos viales? Adelante. Con respecto a esa pregunta, hay que señalar que la red vial nacional, departamental y vecinal, según el MTC desde el año 2018, donde aprobó la ficha técnica estándar, tiene que ser mediante ficha técnica estándar. Eso es, todo proyecto de inversión se tiene que viabilizar mediante ficha técnica estándar, según lo indicado por el MTC. Ahora, ficha técnica simplificada solamente para caminos de herradura. Para la red vial departamental y vecinal es ficha técnica estándar. Muchas gracias, Carlos. Siguiente pregunta. Respecto a la documentación que precisa que el proyecto no presenta problemas de expropiaciones, ¿quién debería emitir dicho documento? ¿El gobierno local? ¿La comunidad? Adelante. Ya. Según el formato vial número 1, declaración jurada precisando que la inversión no presenta problemas de expropiaciones, señala que quien firma el documento es el gobernador regional y consejo regional, alcalde y consejo municipal o representante de la mancomunidad municipal, cualquiera de ellos. Muchas gracias, Carlos. Siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones se debe tener respecto al plano de ubicación de trazo de la vía a intervenir? ¿Quién deberá firmar dicho documento? Adelante. Hay que tener en cuenta que el plano de ubicación del trazo de la vía a intervenir es el plano de ubicación de la unidad productora donde va a intervenir el proyecto. Esas consideraciones tiene que indicarse el origen y el destino respectivo con sus coordenadas georreferenciadas y donde se señale que se va a intervenir en esa unidad productora. Quien debe firmar dicho documento dependiendo que si estamos en la fase de ejecución, estamos en la elaboración del expediente técnico más la ejecución, quien lo debe firmar es la unidad formuladora. Si estamos solamente en la ejecución física del proyecto, quien lo debe firmar, y hay un expediente técnico aprobado, lo debe firmar la unidad ejecutora de inversiones. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. ¿Qué entidad es la que emite la documentación que se hará cargo de la operación y mantenimiento? Adelante. ¿Me puede repetir, Vivian, por favor? ¿Qué entidad es la que emite la documentación que se hará cargo de la operación y mantenimiento? Adelante.
El de la operación y el mantenimiento debe indicar es el dependiendo del representante de la entidad correspondiente. Según el formato vial número 2, compromiso de efectuar y financiar la operación y mantenimiento de la inversión, señala que quien debe firmar debe ser el presidente del gobierno regional, alcalde y representante de la mancomunidad. Muchas gracias, Carlos. Vamos a continuar con la absolución de consultas y vamos a brindarle el pase ahora a Cecilia Puente con la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden participar en el concurso FIT? Adelante, Cecilia. Repita la pregunta, Cecilia. ¿Quiénes pueden participar en los concursos FIT? Adelante, Cecilia. Sí, buenas tardes. Gracias, Vivian. Sí, con respecto a la pregunta, justamente la idea, como ya lo mencionaron al inicio, el FID es un fondo concursable y su finalidad es el financiamiento con financiamiento de inversiones y estudios de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Esto a nivel macro general, ¿no? Para saber a quién va dirigido el fondo, a los gobiernos locales y regionales. Ahora, partiendo de esto, en cada concurso se establecen las condiciones generales, requisitos, restricciones también, ¿no? Entonces, esto ya es en cada concurso, ¿no? Por lo que se les indica, se les que estén atentos a las bases de cada concurso, ¿no? En las cuales ya van a darse las indicaciones precisas, ¿no? Sobre qué prioridad se va a dar, ¿no? Si va a haber alguna restricción por algunos que ya tienen convenios, como ha pasado en los últimos 2 concursos. Entonces, hay que leer bien las bases y revisar ahí si hay alguna restricción o promoción de alguna la participación de algunas entidades con énfasis, ¿no? Entonces, básicamente eso, porque también pueden participar gobiernos regionales y locales también en el ámbito de una mancomunidad, ya sea mancomunidad regional o mancomunidad municipal, ¿no? Que estén registradas, ¿no? En el registro de mancomunidades, ¿no? Entonces sí tienen opción y hay que hacer bien la verificación según las bases del próximo concurso en este caso, ¿no? Gracias, Vivian. Muchas gracias, Cecilia. Siguiente pregunta para Hanel. ¿Cuál es el criterio de agrupamiento considerado en los concursos del FIT? Adelante, Hanel. Hola, Vivian. Hola a todos, buenas tardes. Respondiendo a la pregunta, aquí también las entidades deben tener en cuenta lo que menciona el reglamento del Decreto Legislativo 1435, ¿no? Sobre los criterios para el agrupamiento de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Respondiendo a la pregunta, para asegurar que la participación de las entidades participantes del concurso se realice en igualdad de condiciones, existe el criterio de agrupamiento para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que vienen a ser por rubros y estratos, ¿no? Según lo establecido en las especificaciones de jerarquía y ponderación de los criterios de asignación de los recursos del FIT, ¿no? Esto las entidades lo pueden encontrar en la sede digital del MEF en la sección del FIT, ¿no? A partir de lo cual se determinan las tasas de financiamiento o cofinanciamiento a otorgar definidas en las bases para cada concurso. Y como ya lo habían señalado en la exposición y también en estas preguntas que ya se están respondiendo, las bases de cada concurso establecen las condiciones generales, ¿no? Los requisitos, procedimientos, las reglas de juego, por lo cual las entidades tienen que estar atentas, ¿no? Para poder conocer y revisar así, en este caso, y conocer, ¿no? El agrupamiento que se va a considerar en este caso para el próximo concurso FIT. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Hanel. Hemos culminado la ronda de preguntas. Para finalizar, queremos indicarles que en la página web del MEF
En la sección Inversión Pública se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones que se brindan en el mes. Si tuvieras más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimadas y estimados, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del MEF. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio Conectamef y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.